Bienvenidos a Voces de la Fe, el podcast donde exploramos los grandes temas de la Iglesia con profundidad y claridad. Y hoy nos sumergimos en un tema que ha generado intensos debates, el legado del Papa Francisco tras su fallecimiento. Basado en el análisis de Catherine Bennett y Mark Lambert en el episodio de Catholic Unscripted titulado En la muerte como en la vida, el Papa Francisco rehúye la tradición. Vamos a desentrañar los argumentos que rodean su papado. Pero no lo haremos de forma lineal, sino tejiendo las ideas para que sea un relato ameno y reflexivo. Prepárense para un viaje entre la humildad, la tradición, el simbolismo y las críticas. Al final, llegaremos a una conclusión contundente sobre el impacto de Francisco en la autoridad del papado. La simplicidad que divide. Tradicionalmente, los pontífices son enterrados en un triple ataúd: ciprés, plomo y olmo. Cada capa tiene un propósito: preservar el cuerpo, simbolizar la humildad, la autoridad y la dignidad del cargo papal, y honrar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero el Papa Francisco, fiel a su estilo, pidió algo diferente: un simple ataúd de madera. Para algunos, esto es un gesto de humildad, un eco de su vida austera, de sus zapatos negros en lugar de los rojos papales, de su decisión de vivir en Santa Marta en vez de Palacio Apostólico. Pero para otros, como los presentadores de Catholic Unscripted, este gesto no es tan sencillo. Argumentan que desvía la atención del oficio del Papa hacia la persona de Jorge Bergoglio, casi como si dijera: miren mi humildad, miren mi estilo. Aquí entra una tensión fascinante: la perspectiva horizontal versus la vertical. La lente horizontal, mundana, aplaude la simplicidad como un valor en sí mismo. Es la mirada que dice: qué humilde, qué cercano. Pero la lente vertical, la que mira hacia lo trascendente, ve en los símbolos papales, los zapatos rojos, el triple ataúd, el palacio apostólico, un recordatorio del rol del Papa como vicario de Cristo, no solo como un hombre. Como dice Mark Lambert, cuando Francisco elige estas cosas, pone más énfasis en Jorge Bergoglio que en el cargo del Papa. Y esto no es nuevo. Recordemos cómo Benedicto XVI fue criticado por usar esos mismos símbolos, tildado de ostentoso por una prensa que no entendía su significado. ¿No es curioso? La misma simplicidad que elogia a Francisco condenó a Benedicto. Misericordia sin conversión. Hablemos ahora de otro pilar del papado de Francisco: su cercanía a los pecadores. Uno de los ejemplos más citados es su relación con Emma Bonino, una política italiana conocida por su activismo a favor del aborto. Francisco se reunió con ella varias veces, lo que para algunos refleja la actitud de Jesús, que cenaba con publicanos y pecadores. Pero aquí viene la crítica de Catholic Unscripted. Jesús no solo compartía la mesa, sino que transformaba vidas. Les decía: vete y no peques más. Los presentadores argumentan que en el papado de Francisco falta esa segunda parte. Hay un énfasis en la misericordia, en acoger a todos, pero ¿dónde está el llamado a la conversión? Como dice Catherine Bennett, hablamos de palabras vacías sobre la misericordia. Este punto nos lleva a una pregunta más profunda: ¿puede la misericordia ser completa sin un camino hacia la santidad? Para los críticos, la aproximación de Francisco a veces parece quedarse en la superficie, en gestos de apertura que no siempre van acompañados de una guía clara hacia el abandono del pecado. Y esto, dicen, crea confusión entre los fieles, que buscan en el Papa no solo un pastor, sino un maestro de la verdad. El Papa tiránico y el poder del motu proprio. Ahora, cambiemos de ángulo. Si alguien te dijera que Francisco fue un papa tiránico, ¿te sorprendería? A primera vista, parece contradictorio con su imagen de humildad. Pero Catholic Unscripted sostiene que su estilo de gobierno revela una concentración de poder. Francisco emitió más motu proprio, decretos papales de su propia iniciativa, que cualquier otro papa. Uno de los más controvertidos fue Traditionis Custodes, que restringió la misa tradicional en latín. Los presentadores lo describen como un documento apresurado y mal hecho, que generó división en lugar de unidad. Argumentan que, aunque Francisco hablaba de descentralización, sus acciones a menudo centralizaban el poder en sus manos. Esta crítica se conecta con una percepción más amplia: que el papado de Francisco estuvo en guerra con la enseñanza de la Iglesia. Su enfoque, según los presentadores, a veces chocaba con la tradición, creando confusión doctrinal y alienando a los fieles que buscan claridad. Como dice Lambert, los católicos de ayer son los tradicionalistas de hoy, porque ¿qué opción tienes cuando Roma parece estar en guerra con la enseñanza de la Iglesia? El simbolismo que trasciende. Vamos a detenernos un momento en un concepto clave: el simbolismo. Para los católicos, el mundo no es solo materia.
Como decía Santo Tomás de Aquino, las cosas tienen significado, no solo las palabras. La liturgia, las vestimentas, los rituales fúnebres, todo apunta a realidades espirituales. Pero en un mundo modernista, donde nada significa nada, este sentido sacramental se pierde. Los presentadores lamentan que las decisiones de Francisco, como renunciar al triple ataúd o elegir Santa María la Mayor como lugar de entierro en lugar de San Pedro, contribuyen a este analfabetismo religioso. Santa María la Mayor, por cierto, no es una elección cualquiera. Francisco tenía una devoción especial por el icono de Salus Populi Romani, que se encuentra allí. Su decisión refleja su espiritualidad mariana, pero también rompe con la tradición de enterrar a los papas en San Pedro. Solo 7 pontífices descansan en Santa María la Mayor, así que no es un precedente común. Para algunos, esto es un gesto de autenticidad. Para otros, otra forma de anteponer sus preferencias personales al peso de la tradición. La Iglesia, humana y divina. Antes de concluir, reflexionemos sobre la naturaleza de la Iglesia. Como dicen Benet y Lambert, la Iglesia es humana y divina. En su dimensión humana, es política, sucia y rota, porque está formada por nosotros, pecadores. Pero en su dimensión divina, es perfecta, santa, la esposa inmaculada de Cristo. Esta dualidad es clave para entender el papado de Francisco. La fe católica, nos recuerdan, no depende de un papa en particular. No se trata de Francisco, ni de Benedicto, ni de quien venga después. Se trata del Evangelio, del depósito de la fe, de cómo vivimos las enseñanzas de Cristo en nuestras comunidades y familias. Este punto es un bálsamo para los fieles desconcertados. Si las decisiones de un papa te confunden, no abandones la fe. Como dice Lambert, no se trata de lo que el papa va a resolver, sino de lo que tú vas a hacer en tu vida, en tu comunidad. La tradición, el simbolismo, la liturgia, todo esto nos ayuda a crecer en santidad, a enderezar estos pedazos de madera rotos que somos. Un legado de ruptura. Llegamos al final, y aquí va la conclusión que promete ser provocadora. El Papa Francisco, con sus gestos de simplicidad, su énfasis en la misericordia y su estilo de gobierno, ha dejado un legado complejo. Para algunos, fue un pastor que acercó la Iglesia al mundo. Pero para otros, como los presentadores de Catholic Unscripted, su papado ha socavado la autoridad del cargo que ocupó. Al priorizar su personalidad sobre el oficio, al romper con símbolos y tradiciones que apuntan a lo trascendente, Francisco ha debilitado la percepción del papado como una institución que trasciende al hombre que lo ocupa. Su decisión de acelerar las congregaciones generales tras su muerte, dificultando la participación de cardenales de la periferia como el cardenal Zen, o la presencia de figuras controvertidas como el cardenal Farrell, ligado a M.C. Carrick, solo refuerzan esta percepción de un papado que, en su afán de reformar, ha generado división. El próximo papa heredará una iglesia en tensión, donde la autoridad papal ya no se percibe como intocable, sino como algo que puede ser moldeado por la voluntad de un hombre. Ese, quizás, es el verdadero legado de Francisco, haber roto la autoridad del papado, dejando al siguiente pontífice la tarea de reconstruirla o redefinirla. Y con esto cerramos este episodio de Voces de la Fe. Espero que esta reflexión, basada en el análisis de Catherine Bennett y Mark Lambert en Catholic Unscripted, te haya dado mucho en qué pensar. La Iglesia sigue su camino, humana y divina, y nosotros, como fieles, estamos llamados a vivir el Evangelio con valentía. ¿Qué opinas del legado de Francisco? Escríbenos o déjanos un comentario.